el BS más S más C. Entonces se repartió porque el denominador estaba sobre dos términos en el numerador. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? Exacto, sí, se reparte. Entonces, luego, pues yo me di cuenta que ahí como a, a simple vista se alcanzaba a ver que era como una transformada inversa de un seno y un coseno con una Ujú. traslación, pero eh, Sí. yo no pude encontrar o como encontrar de tal manera que me diera el seno exacto, porque yo hice un poco de números ahí y no me dio, entonces pues hasta ahí quedé estancado. Ya. Pues, por lo que usted dice, o sea, la primera parte va a quedar, bueno, su constante B, ¿cierto? No Sí, sé cuánto le dio, pero va a quedar S sobre S más 3 medios al cuadrado, ajá, ¿cierto? 3 cuartos, dice usted, ¿cierto? sí, profe. Bueno, entonces, usted lo que debe hacer es escribir, usted le debe quedar, como abajo le queda S más 3 medios, arriba le Ajá. debería aparecer un S más 3 medios también, para que encaje dentro de la ¿Y transformada de coseno. cómo haría eso, profe? Entonces usted hace así, mire, usted suma y resta, el 3 medios arriba. O sea, le suma al S 3 medios y Y le le resta resto 3 tres medios. meses. Entonces separa de nuevo. Entonces le va a quedar ya una con S más 3 medios sobre S más 3 medios al cuadrado más 3 cuartos. Y ese ya Ajá. encaja dentro de la transformación de la, Y a de ese, la, y claro, ahora claro. le queda aparte otra con menos 3 con el menos 3 medios sobre todo eso. Entonces, Ajá. le va a quedar uno sobre todo eso y usa la del seno. ¿Cómo? No le escuché lo último, profe. Entonces, como usted sumó 3 medios y restó, entonces Ajá. vuelve y separa, ¿no? Separa la primera parte, va a ser S más 3 medios sobre todo ese denominador. Y Ajá. esa ya encaja en la relación de la función coseno. Y le queda, y separa la otra parte del menos 3 medios sobre S más 3 medios, bueno, y la constante B que está por ahí también, más 3 cuartos abajo. Entonces Ok, separa de nuevo. y ahora arriba me quedaría el W o el A normal, La como era. normal, sí. Ajá. Sí, ¿Y cómo hago que me quede ahí? Porque aquí tengo tres cuartos, arriba me debe quedar, ¿qué? Raíz de tres medios, si no estoy mal. sí. ¿Usted tiene cómo mostrar sus apuntes ahí o no? No, profe. Mm, bueno, a ver, vamos a ver si aquí en esta solución de esta, aquí, en la solución de un ejercicio aquí, yo hice alguna manipulación semejante a esa que usted menciona. Entonces, avancemos en la clase y cuando lleguemos a ese ejemplo, menciono su inquietud de nuevo, en ese caso particular para usted ver cómo proceder. O si no Listo, es profe. semejante, entonces yo hago unas notas, hago un ejemplo que tenga, que le sirva a usted para resolver este ejercicio y a los demás. Un Ah, ejemplo con listo, esta profe. forma. Sí, profe, Listo, sí. profe. Listo, profe. Gracias. Por ejemplo, puedo hacer, mire, este como que tiene la misma forma, ¿no? Bueno, no tiene exactamente la misma forma. A ver, bueno, yo me invento uno, semejante a ese. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta sobre el taller, sobre los ejercicios del ítem 3 y 4? Bueno, entonces como no hay más preguntas, avanzamos entonces hoy con la teoría. Y para finalizar la parte de solución de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace, que es lo último para hacer los ejercicios, que es prácticamente, este PDF aquí, aplicar todo lo que ya sabemos. Entonces aquí está la nota. Toda una ecuación diferencial, bueno, ordinaria, la que relaciona una función con sus derivadas, ¿no? Entonces tenemos una función x, esa es la notación que usa el libro. También podríamos usar
la función, llamarla, en lugar de llamarla x, le llamamos f. Una función x que depende de la variable t. Bien, entonces, una ecuación de las que vamos a resolver aquí van a ser ecuaciones diferenciales de segundo orden y tienen esta estructura. Es una constante multiplicada por la segunda derivada de la función x. En este caso, la función x es la que no conocemos. Es un misterio esa función. Queremos, por eso, aplicar las técnicas de transformar Laplace para saber quién es esa función x que depende de t. Entonces tiene esta forma, una constante a por la segunda derivada de la función. Esto es notación, ¿no? Yo seguí la notación del libro, pero en el taller aparece, en lugar de aparecer escrito de esa forma, aparece x' o x2'. Eso quiere decir primera o segunda derivada. Más otra constante por la primera derivada de la función, una constante b, o una constante c por la función, y esto nos debe dar igual a una función u de t. Esta función u sí la vamos a conocer. Aquí la única incógnita es la función x de t, que satisface todas estas condiciones. Bien, entonces, esto es el problema típico de una ecuación diferencial de segundo orden, en el que se piden algunas condiciones iniciales. Por ejemplo, generalmente es sobre el punto t igual 0. Es decir, que la función evaluada en 0 me dé un x sub 0, un valor constante, y que la derivada de la función evaluada en 0 también satisfaga esta condición de que dé b sub 0. Es decir, b sub 0 y x sub 0 son constantes. Se llaman condiciones iniciales del problema. Y además de eso, bueno, aquí hay una notación. Uno puede escribir x con un puntico arriba como está aquí, para indicar que es la derivada de la función. Dos formas de escribir. Puedo escribir x con el puntico ahí arriba. Puedo escribir la derivada de x con respecto a t, o puedo escribir x' de t. Más. Todas son notaciones y es lo mismo. Pero tiene que ser la... En el del marrón. No me... ¿Quién es el que tiene el micrófono ahí? Bueno, entonces, es el planteamiento de una ecuación diferencial. Ahora, la importancia, bueno, no vamos a entrar en las aplicaciones, pero sí en ingeniería, por ejemplo, existe ecuación diferencial para un circuito o ecuaciones diferenciales, por ejemplo, la ecuación diferencial de la onda, o en ciencias sociales. Muchos problemas se plantean por medio de una ecuación diferencial, porque ella, digamos, está diciendo cómo evoluciona nuestra función en cambios del tiempo, todas estas derivadas aquí. Entonces tienen muchas aplicaciones, este tipo de ecuaciones diferenciales, surgen naturalmente, especialmente en física e ingeniería. Aquí en el curso, por ejemplo, en el taller hay algunas, y en el libro también, hay algunos ejercicios, alguna sección donde aparecen unas ecuaciones diferenciales asociadas a unos circuitos. Tocaría uno leer eso. Yo no lo he leído, pero sí me parece interesante de pronto en otra oportunidad uno estudiar eso, ¿no? Lo importante aquí ya es que tenemos la herramienta para hacerlo. Entonces, bueno, y sobre la encuesta, parece que casi que unánimemente se vota por el taller, que no vamos a hacer esa parte práctica, que ustedes hagan una exposición sobre algún tema del libro o de sus carreras. Profe, pero es que hacer el proyecto en este momento es algo complicado. Sí, es algo complicado y aquí nos quedó muy claro a todos en la encuesta, que la mayoría prefiere hacer el taller. Porque sí, se requiere, digamos, ustedes empiezan a leer el libro, alguna aplicación y necesitan hacer consultas, preguntarme a mí de pronto alguna cosa. Y entonces, en las condiciones actuales puede ser difícil proporcionar pues todos esos espacios. O hablar con otros profesores, con profesores de sus áreas, que les pueden orientar. Entonces, por todas esas cosas, al parecer sí va a ser el taller. La última vez que vi, había como un 88 contra 3. Entonces, ya eso lo hice todo. Bien.
Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver cómo resuelve este tipo de ecuación diferencial. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es aplicar el operador transformado de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces, miren, aquí tengo esta igualdad. Entonces, aplico la transformada a los dos lados. Transformada de Laplace normal. Y como la transformada lineal, me va a quedar que va a ser a veces la transformada de la segunda derivada de la función, más b veces la transformada de la primera derivada, más c veces la transformada de la función que queremos conocer. Y eso tiene que ser igual a la transformada de Laplace de esta función. Por lo tanto, aquí se hace evidente que necesitamos conocer algunas fórmulas para calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función y de la segunda derivada de una función. Entonces, el primer paso va a ser eso, obtener esas fórmulas. Entonces, Profe, calculemos una pregunta. Al ser una ecuación de segundo orden, antes de aplicar, bueno, en el proceso no podríamos aplicar simplemente la ecuación cuadrática y así obtendríamos una parte de los valores, o necesariamente habría que aplicar la transformada. Lo que pasa es que sí, aquí hay un problema de interpretación, porque aquí o sea, decir, por ejemplo, esta es la primera derivada de la función, ¿cierto? Y si yo multiplico delta de x sobre delta de t, nuevamente por delta de x sobre delta de t, eso no me va a dar esto que está aquí. O sea, esta no es una ecuación cuadrática en el sentido de que está la variable x y aquí está la variable, la misma x elevada al cuadrado. No, esta es la segunda derivada de la función. Entonces, aquí la función cuadrática, la fórmula cuadrática no sirve, porque no es una ecuación cuadrática esta. Podría pensarse como una ecuación cuadrática si aquí estuviese la primera derivada del delta de x sobre delta de t, todo elevado al cuadrado. Pero aquí está es la segunda derivada. Entonces, lo que quiero decir es que esto que está aquí, esto no es el cuadrado de esto. Entonces, no correspondería ahí a aplicar fórmula cuadrática. Hay que tener cuidado. Bien. Sin embargo, la idea es buena si aquí estuviese, como le digo, la primera derivada al cuadrado. Pero ya no sería una ecuación diferencial de segundo orden, sería de primer orden. Porque simplemente estaría, en toda la ecuación simplemente estaría x'. Aquí estaría de forma lineal, aquí de forma cuadrática. Pero ese no es el caso, aquí es la segunda derivada. Entonces sí respondí su pregunta, ¿sí quedó claro eso ahí? Sí, profe, sí me quedó claro. Creo que lo había interpretado mal. Eso sí. Bueno. Entonces, como les digo, cuando aplicamos el operador transformado, vamos a necesitar fórmulas para encontrar la transformada de Laplace de la derivada de una función y de su segunda derivada. Entonces, el primer paso. Entonces, aquí usamos la notación f. Entonces, la transformada de Laplace de la función f, derivada, voy a colocar f' aquí también, va a ser por definición, por la definición de transformada, va a ser la integral de 0 a infinito exponencial de menos st por la función a la cual estoy calculando su transformada. Entonces, para resolver esa integral, puedo usar el método de integración por partes. ¿De qué forma es apropiado? Bueno, definiendo u como exponencial de menos st y db. Recuerden que es la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Esa es la fórmula de integración por partes que la estudiamos otro día. Entonces ese es el u y el db sería lo que me queda. Esto de aquí. Si u vale esto, entonces du sería la derivada de esto con respecto a t. Entonces sería la derivada exponencial es ella misma por la derivada interna que es menos 6. Entonces este va a ser nuestro du. Y si db es esta expresión aquí, note que aquí uno puede pensar así que el diferencial de t que está aquí se cancela con este diferencial de t. Entonces me queda que db es igual a df. Por lo tanto, b es igual a f. Entonces si aplicamos método de integración por partes, eso me va a dar u por b, que es f por exponencial de menos st. Bien.
evaluada entre 0 e infinito. Aquí ya no coloqué ese paso intermedio que yo hacía de colocar un t aquí, tomar el límite cuando t tiene infinito. Lo hice directamente ya. Estamos más interesados hoy en obtener el resultado que en hacer tantos detalles en las cuentas. Y después me queda b por du. Entonces, por eso aquí aparece f, que es la b, por du, que es todo esto. Bien. Entonces el s en este caso, como estoy integrando con respecto a t, es una constante. Como está aquí menos s y en la fórmula de integración por partes esto se resta, la otra parte resta. Entonces el menos de esta s con el menos de la fórmula de integración por partes da más aquí. Entonces obtenemos esa igualdad. Y ahora noten lo siguiente. Cuando evalúan infinito, entre comillas, pues, porque hay que hacer ese paso de tomar el límite, cuando t mayúsculo tiene infinito. Pero en fin, cuando hago eso, este límite ya lo habíamos calculado. Habíamos dicho que eso daba 0. Bien. Y, es decir, eso aquí ya tiene por detrás una regla de L'Hopital también ahí escondida. Pero eso va a dar 0. Y cuando evalúo en 0, me va a dar exponencial de 0, que es 1, por f de 0. Entonces, como ahí estoy restando, entonces por eso aquí queda menos f de 0. Entonces, ¿qué obtenemos? Que esta parte de aquí corresponde a la definición de la transformada de Laplace de la función f de t, ya sin derivar. Entonces, aquí obtenemos la siguiente fórmula importante, que la transformada de Laplace de la derivada de la función es igual a s por la transformada de Laplace de la función sin derivar ya. Que esa la vamos a llamar f mayúscula de s, ¿no? Lo que está aquí. Menos f de 0. Entonces, esta es una fórmula importante que vamos a tener que guardar en una cajita ahí. No es necesario pues saber todo el paso para llegar a la fórmula. Yo lo muestro, pero nosotros ya de ahora en adelante la podemos usar directamente. Entonces esa es la fórmula de la transformada de la derivada de una función. Vamos a ver aquí en el libro qué fórmula es esa. ¿Quedó duda sobre eso? No, señor, creo que está claro por ahora. Por ahora, bueno. Vamos a ver dónde está esa fórmula para que ustedes también se guíen en el libro cuando... Si no les gustan las notas, aquí está mejor escrito entonces. Hasta la inversa. Para que ustedes se guíen aquí el libro también. Para ver qué página es. Ah, estoy como más desubicado aquí. Profe, creo que en el ejercicio 3Q toca utilizar la fórmula de la derivada. 3Q. Sí, sí, señor, en el taller. Ah, bueno. Entonces, ahorita miramos. Pero ese hace parte de calcular transformada Laplace, ¿no? Sí, sí, señor, pero ahí toca utilizar la fórmula de la derivada. Pues yo estuve viendo, creo que toca usar eso. Yo no utilicé Sí. ninguna. Bueno, ustedes pueden usar las fórmulas que vamos viendo. Los pueden adelantar si quieren también. Pero entonces esa que acabamos de ver corresponde a esta fórmula, la que está aquí sombreada. Esta es la página 370. Sección 5.3, aquí donde estamos. Bien. Para que se guíen con eso también. Entonces obtuvimos esa fórmula y esa es la prueba. Ahora, debemos ahorita tener la fórmula para calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función. Entonces noten aquí la transformada de la primera derivada quedó en términos de la transformada de Laplace de la función sin derivada, que va a ser simplemente multiplicar f, f mayúscula, que es la transformada de f minúscula, por s menos f evaluada en 0. Ahora, uno puede tener una fórmula semejante para la segunda derivada usando el resultado anterior.
¿Por qué? Porque recordemos, la segunda derivada de la función f con respecto a t se puede escribir así. Es la derivada con respecto a t de la primera derivada. Es una forma de reescribir la segunda derivada. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula anterior, suponiendo que, en este caso, la f que usamos allá es la primera derivada. Bien. Entonces, la fórmula que obtuvimos antes, ¿qué dice? Miremos aquí. Dice que la derivada de la función f con respecto a t es igual a s veces la transformada de la función menos f de 0. Entonces, repliquemos eso, pero con f siendo la primera derivada de la función. Entonces, por eso me quedé así, miren. Por el resultado anterior va a ser s por la transformada de la función a la cual estoy derivando, que es df de t, menos df de t evaluada en 0. Bien, porque en este caso la f es la primera derivada. Estoy usando el resultado anterior. Y aquí, entonces me va a quedar que va a ser s por, y ahorita sustituyo cuánto fue que me dio esto, en el caso 1, en el ejemplo anterior. Eso me dio s por f de s menos f de 0. Y aquí escribí f1, es una notación aquí. Con ese 1 acá arriba quiere decir que es la primera derivada. Estamos mezclando mucho la notación, yo me guié fue en el libro. Y es bueno hacerlo así para que ustedes cuando revisen el libro, pues todo sea consistente ahí. Entonces reescribí esta parte como f1 de 0. Ahora, si distribuimos el s, me va a dar s cuadrado por f mayúscula de s menos s por f evaluada en 0. Entonces aquí tenemos la siguiente fórmula para calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función f, que va a estar en términos de la transformada de Laplace de la función sin derivar, que esta f mayúscula es eso. Entonces, se corresponde a la fórmula siguiente aquí. Que es como los, vamos aquí. Esta fórmula, bien, que está aquí. Bien, entonces teniendo eso ya resuelto, podemos comenzar a usar los resultados. Entonces, para hacer eso, nada mejor que con un ejemplo ya concreto. Entonces, veamos, dice así. Resuelva la ecuación diferencial x2', eso lo puedo decir así también, para que se acostumbren a, así está escrito en el taller, x2' más 5 por x' más 6x es igual a 2 por exponencial de menos t. Bien, y entonces aquí la función u de t es esa que aparece al lado izquierdo, esta función exponencial. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Nos dicen que, recuerden, nosotros para resolver esta ecuación diferencial, ¿o qué es lo que procuramos? Necesitamos descubrir quién es esta función x de t, que satisface todas estas condiciones. Y nos dicen que esa función x de t satisface estas dos condiciones iniciales. Que esa función evaluada en 0 da 1 y que si calculamos la derivada de ella y la evaluamos en 0, eso da 0. Bien, son las dos condiciones iniciales. Esta condición de aquí también se puede escribir como x puntico de 0 igual a 0. Recuerden que es una forma de escribir también dx de t, lo mismo. Y no acepta el X' también, ¿no? Y el x', sí. Entonces tenemos varias Vale. notaciones. Ustedes pueden ver en libros muchos libros de aplicaciones de sus áreas que aparece x puntico. Entonces, esa es la derivada. Entonces, aquí colocamos todas las notaciones para cuando estemos leyendo un artículo o lo que sea, pues no quedarnos confundidos. Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver cómo es que resuelvo un ejercicio de estos. Entonces, como decía, aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. Y usamos la linealidad de la transformada. Entonces, cuando aplico la transformada en este lado, pues me va a quedar la transformada de esta parte, más 5 veces la transformada de esta derivada, más 6 veces la transformada de esto. Igual a la transformada de 2 a la exponencial de menos et. Bien, entonces fue el primer paso. Ahora,
Eso es como un algoritmo. Seguir unos pasos y ya. Ahora, vamos a aplicar las fórmulas que acabamos de obtener para calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que esa transformada es s al cuadrado, miren aquí, por la transformada de la función, en este caso x, menos s por x evaluado en 0. Porque la función en este caso se llama x y no f. Menos la primera derivada de la función x en 0. Eso es lo que escribí aquí. Bien. Todo en términos de x ahora, porque así se llama la función. Entonces, esta x mayúscula que está aquí, en la fórmula se llama es la f mayúscula, pero aquí le llamamos x mayúscula porque es la transformada de Laplace de esta función x de t. Bien, y quedó de esta forma, aplicando la fórmula anterior con la variable, con la función x. Y la transformada de Laplace de la primera derivada es s por x mayúscula de s menos x0. Bien, estoy aplicando la fórmula 1 con la función x de t. Estoy aplicando esta función, esta fórmula. Simplemente que la función nuestra ya se llama x, lo repito aquí. Entonces aquí ya coloco ese x mayúscula de s menos x de 0. Entonces veamos cuál es la ventaja de haber hecho eso. Entonces estos son los valores. Entonces sustituimos eso. Después de usar la fórmula, sustituimos eso aquí. Entonces me va a quedar 5 por lo que corresponde a esta parte, más esto, más esta parte. Entonces veamos. Entonces, bueno, primer corchete corresponde a la transformada de la segunda derivada de x. Más 5 veces la transformada de Laplace de la primera derivada de x. Más 6 veces la transformada de Laplace de la función x minúscula. Que esa transformada por notación la denominamos x mayúscula s. Ahora, ¿sí está quedando eso claro? Por otro lado, noten que aquí me queda la transformada de Laplace de 2 veces. Perdón, me queda 2 veces la transformada de Laplace exponencial de menos t. ¿Y esa transformada cuánto me da? En este caso, k vale menos 1. Y esa transformada da 1 sobre s menos k. Es decir, 1 sobre s menos menos 1. Entonces la transformada exponencial de menos t, recordemos, es 1 sobre s más 1. Bien. Entonces ahí sustituimos todos los valores a ambos lados. Miren. Me queda esta expresión. Entonces simplemente usamos las dos fórmulas y el hecho de que la transformada exponencial de menos t es 1 sobre s más 1. Por el 2 queda así. Entonces estamos usando resultados ya de la primera clase sobre transformada de Laplace. ¿Preguntas? ¿Está ahí? Entonces, ¿cuál fue la ventaja? ¿Por qué se hizo esto? Porque noten, esa ecuación diferencial me quedó ahorita así. Miren que lo único que no conocemos aquí dice. Lo único que no conocemos es quién es esa la transformada de Laplace de x minúscula de t. Es decir, lo único que no conocemos en esta ecuación es esta función. Perdón, la transformada, mejor dicho, permítame decirlo de otra forma. Me quedó una ecuación que solo depende de esta transformada de Laplace, x mayúscula s. Bien, porque la ecuación anterior dependía de la función, de su primera derivada, de su segunda derivada. Era mucho más compleja. Aquí solo aparece un x de s. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? El siguiente paso es despejar esa x de s. Escribirla en términos de la variable s y las constantes que aparezcan por ahí. Es decir, el segundo paso es despejar esta x mayúscula aquí de s. Piénselo como una ecuación normal ya. Entonces, por ejemplo, vamos a asociar todo lo que tenga a x de s como factor, a x mayúscula s. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un s cuadrado. Entonces, por eso aquí está s cuadrado.
Por aquí ese 5 cuando distribuya me va a quedar 5S por X mayúscula S. Entonces, aquí está. Aquí me aparece 6 por X mayúscula S. Por eso lo coloqué aquí. Entonces, esos son todos los términos que tienen X mayúscula S. Ahorita sí dejo aparte las constantes. Entonces, por aquí, o las constantes que tienen la variable S. Entonces, aquí me queda, por ejemplo, este menos S por X evaluado en 0, menos X prima evaluada en 0. Por aquí este 5 cuando distribuye me quedaría menos 5 por X evaluado en 0. Bien. Y eso todo es igual a 2 sobre S más 1. Entonces nuestro objetivo, recordemos, es despejar esta X mayúscula S. Entonces quedó así. Ahorita el siguiente paso, bueno, esto que está restando pasa a sumar acá. Pasa a sumar todo. Todo está restando, entonces pasa a sumar al lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a usar? Las condiciones iniciales. Aquí aparece X evaluada en 0 y aparece la primera derivada de X también evaluada en 0. Y en el problema nos dijeron que X evaluada en 0 es 1 y la primera derivada de la función evaluada en 0 es 0. Entonces, esta parte aquí es 0 y esto aquí es 1. Entonces me va a quedar pues que la ecuación de acá arriba se transforma en esto, en 2 sobre S más 1 más S más 5, porque esto vale 1 y esto 0. Y ahora, noten aquí que esta expresión que está multiplicando a X mayúscula de S se puede factorizar. Se puede factorizar usando aquellas técnicas de factorización. Por ejemplo, dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Entonces, son 2 y 3. Bien, entonces esto se puede factorizar como S más 2 por S más 3. Uno lo factoriza porque va a ser conveniente más adelante, ya vamos a ver. Y finalmente, para despejar X mayúscula de S, nos queda que todo esto pasa a dividir aquí. Entonces me queda 2 sobre S más 1 multiplicado por esto. Más S más 5 dividido sobre S más 2 por S más 3. Bien, entonces eso es ese misterioso X mayúscula de S. Es esa función. Y ahorita, ¿quién sabe qué pasos se sigue aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo al resolver esta ecuación diferencial? Despejar X minúscula de T. Bien. Y si nosotros ya sabemos quién es X de S, que es toda esa función que nos dio ahí, ¿cómo hago para despejar X pequeño de T? ¿Qué debo aplicar entonces? Mire que aquí está la Inversa. función. La inversa. La inversa, profe. Muy bien, porque aquí está nuestra función de interés. Esta es la que queremos encontrar. Esta es la que resuelve la ecuación diferencial. Profe, Entonces, a esa ahí, X de S se le llama de transferencia también a veces. sí, Mm. o sí, transferencia. Entonces ahí aplico a los dos lados la transformada inversa de Laplace. Porque cuando aplique aquí la transformada inversa, eso me va a dar X de T. Entonces X de T va a ser la transformada inversa de estas dos fracciones ahí. Entonces, por ese detalle, es que se hace necesario ahorita para poder aplicar transformada inversa y usar que estas fracciones encajen dentro de las transformadas inversas que conocemos, va a ser necesario reescribir estas dos fracciones, bien, usando fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, la primera fracción, esa que está señalada aquí, tengo 3 factores lineales, entonces esa se puede simplificar de esta forma.